¿Qué tal, familia? Qué bueno verlos a todos ustedes el día de hoy. Y bueno, como están viendo el día de hoy en el Team Análisis Bíblico, este podcast que es para ustedes, para bendecirlos, lo estamos haciendo de una manera diferente. Y esto es porque estamos, mi familia y yo, en diferentes lugares, ¿verdad? Compartiendo la palabra, sirviendo a Dios y queremos hacer uso de la tecnología para poder transmitir el mensaje que Dios ha puesto en nosotros. Gracias por conectarte el día de hoy a este episodio, el episodio número 33, desde que iniciamos este nuevo formato. Sean todos bienvenidos. Ayúdenos a poder compartir el link de este podcast con todos tus amigos porque sabemos que va a ser de mucha bendición. Y bueno, en este podcast, el día de hoy, tenemos la bendición de estar en familia. Y tenemos el día de hoy a nuestro director, el doctor Felipe del Castillo, y a nuestra directora, la licenciada Angélica del Castillo. Sean bienvenidos, padres. Bienvenidos también ustedes. Gracias por sintonizarnos y a través de este medio estar con ustedes. ¡Ay, jole! Pues estamos contentos, aquí estamos conectados y bueno, vamos a continuar con la serie que hemos estado viendo ya desde hace 2 episodios anteriores, donde estamos hablando de Dios, el trabajo y la familia, pero hemos titulado esta serie Manos Diligentes. Y bueno, en esta ocasión vamos a tocar un tema que yo creo que va a ser muy importante, que es: ¿Dios quiere bendecir mi trabajo? Vamos a responder esta pregunta, si Dios quiere bendecir nuestro trabajo, porque como estuvimos viendo en diferentes sesiones y específicamente en la sesión anterior, pues muchas veces pensamos que el trabajo es una maldición, pensamos que el trabajo es algo malo, pensamos que el trabajo es una consecuencia del pecado, cuando no es así. Si tú quieres saber más de eso, ve los episodios anteriores. Pero para poder ver esta verdad, vamos a leer el día de hoy unos pasajes. Vamos a leer primeramente esta verdad en el Nuevo Testamento, en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 9, versículos 8 y 9. Vamos a ver esta verdad en Segunda de Corintios 9, versículos del 8 a el 9. Y le voy a pedir a mi madre que está por ahí, que ella nos pueda leer esta porción y empezamos a comentar. Así que adelante, madre. Segunda de Corintios, capítulo 9, de los versículos que dijiste, Sí, del 8 al... 8 y 9, nada Sí, más. sí. Ok. Dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Wow. Muy bien, pues en esta porción vemos que dice que Dios desea que en nosotros abunde de todo para que podamos compartir con los demás. Padre, tú que has tenido el contacto con tantos pastores y ahora estás de hecho compartiendo con muchos otros pastores en donde te encuentras, pero hay una situación que a veces pensamos que Dios no quiere bendecir nuestro trabajo. ¿Qué nos puedes decir al respecto de si Dios quiere bendecir nuestro trabajo? Sí, eso tiene que ver con lo que hemos estado compartiendo también en Trigo. Esperemos que ustedes también, que están en este podcast de Team Análisis Bíblico, pudieran estar en el canal de YouTube viendo los mensajes, las conferencias que tenemos ahí de reuniones dominicales. Son más amplias, pero hemos estado hablando de esta división que ha hecho en general el pensamiento occidental hoy moderno, de llamar a las cosas, dividir las actividades humanas en seculares y espirituales. Entonces, creemos que el trabajo es un mal necesario o es algo que es físico o para comer, para suplir las cosas materiales, y Dios no está tan interesado en eso como en que oremos, leamos la Biblia, lo busquemos, compartamos a otros de Cristo. Y esta división en nuestra mente, por lo que hemos aprendido, la mala información que nos han dicho, que de hecho no es como una clase, una enseñanza, sino es como ir captando las ideas de lo que la gente dice, lo que la gente piensa, nos ha dañado. Dios quiere bendecir toda nuestra vida, todas nuestras actividades. De hecho, Él quiere estar involucrado en todo lo que hacemos,
y no hay tal separación de que él diga, pues las cosas espirituales son mías y las seculares son del diablo, porque no existen las cosas seculares para una persona que es un hijo, una hija de Dios y ha tenido un encuentro con Jesucristo. O sea, la respuesta es claro que por supuesto Dios quiere bendecir nuestro trabajo porque es la forma que Él ha decidido, según los principios de la Biblia, que nosotros suplamos nuestra necesidad o comamos, ¿verdad? La necesidad básica, comer, vestir, beber, tener un techo, nos lo quiere proveer a través del resultado del trabajo. Requerimos trabajar para que Dios envíe su bendición sobre el trabajo y Él quiere bendecir desde nuestro levantar hasta nuestro acostar, nuestro salir, entrar, comprar, vender, el trabajo que tú tengas, Dios lo quiere bendecir como un padre quiere que a su hijo le vaya bien, ¿verdad, Angélica? Sí. Ahora, en el pasaje que acabo de leer, que Pipe me decía, me impacta porque dice, por decir en la TLA, dice, Dios puede darles muchas cosas a fin de que tengan todo lo necesario y aún les sobre. Entonces, el propósito de Dios es que tengamos todo lo necesario. No quiere tenernos en escasez. Sobre, que Exactamente. Y que nos sobre, pero el asunto es ¿para qué? Porque sí, dice, claro. que nos sobre, dice, y así podrán hacer algo a favor de otros. El punto es que si nos sobra, nosotros lo acumulamos. Y ahí está el problema. O sea, no hay nada de malo en ahorrar. Lo malo es acumular. Y si tengo algo para poder dar a los demás y no lo hago, ahí está el problema. Por eso es que Dios quiere bendecir nuestro trabajo y pues Dios siempre nos bendice de una manera integral. Espíritu, alma y cuerpo. Él estuvo aquí en la tierra, entonces él sabe que se necesita bendición económica para vivir aquí en esta tierra, ¿verdad? Entonces, pues, él lo sabe. La mayoría de los seres humanos, no importa en la condición en la que nazcan, la mayoría tiene una mentalidad de pobreza. También las religiones, en especial en Occidente, una religión cristiana mayoritaria, pero que no está realmente apegada a la Biblia, sino a muchas otras cosas, no nos ha enseñado que el deseo de Dios es prosperarnos. Aquí es interesante que diga que teniendo siempre en todo lo suficiente, en todas las cosas lo suficiente, abundes para toda buena obra. Y obviamente, como dice Angélica, si no nos sobra, ¿cómo vamos a, si estamos preocupados por suplir nuestra necesidad y no ajustamos de pagar nuestras cuentas, ¿de dónde vamos a pensar en bendecir a otros? Se necesitaría una madurez muy grande para que tú tomes de lo que tú o tu familia necesitan y lo des a los otros. Sí se puede, pero no es lo común. Lo común es que una vez que tú suples tu necesidad, entonces piensas qué hacer con ese como remanente, ese saldo, ese sobrante. Y Dios tampoco tiene problema en que tal vez repares algo, mejores algo de tu casa que está fallando o tomen un día de descanso, pero que también pienses en qué quiere Dios que hagas con eso. Y ahí está en la escritura que abundemos para toda buena obra y la versión que Angélica leyó dice para ayudar a otros. Pero Es importante ver quería que leerles esta, mira. Dios nos quiere poner en un nivel de sobreabundancia, que es lo mismo que está en la Biblia en Malaquías capítulo 3, donde dice derramaré bendiciones hasta que sobreabunden. Pero ese pensamiento de creer que Dios, no que nos quiere millonarios, sino nos quiere en un nivel de sobreabundancia, la gente no se la cree, lo lee y no se la cree. Bueno, es que lo han hecho mal, por eso no se la creen. Porque la sobreabundancia nada más para presumir o para, como dice la No Biblia, agrada a Dios, para claro. tus deleites, pues no. Si nada más es para eso, ese es el problema. Y ese sí es un pecado. Sí. Entonces yo creo que por eso son los extremos tan problemáticos, ¿no? Pero te estaba interrumpiendo porque la PDT dice, Dios tiene el poder de darles más bendiciones de las que necesitan. Claro. Pero dice, para que siempre tengan lo suficiente para ustedes, pero esto me gustó mucho porque dice, y también para que puedan ayudar generosamente. Eso me encanta, porque a veces nosotros ayudamos con lo que nos sobra, y eso son limosnas. Y Pero estamos por eso Dios quiere bendecir nuestro trabajo, para que nosotros podamos dar ayudas generosas a toda buena causa. Entonces, yo creo que este es otro nivel de manos. pero es el nivel espiritual
y aún esta porción bíblica tiene concordancia con otras porciones bíblicas. Y como dijo Angélica, precisamente, si a veces no nos metemos en ese nivel o Dios no lo permite, porque si con lo poquito que tenemos no compartimos, pues con mucho más menos. Y hay mucha gente que se vuelve dadora a futuro, ¿verdad? Si yo me sacara esto, si yo me sacara aquello, si yo me pasara esto, entonces daría, pero de lo que tiene no da. Debemos aprender a ejercitar esa generosidad con lo poco, lo mucho que tenemos, para que cuando tuviéramos más, abundemos en ayudar a más. El simplemente hecho es que Dios quiere involucrarse en todo lo que hacemos, aun como gastamos el dinero. Puede sonar un poco pesado, pero Dios quiere involucrarse, quiere darnos sabiduría para hacerlo rendir, pero también quiere que lo consultemos para saber qué hacer con el dinero. Literalmente diríamos, no es nuestro dinero, sino es lo que Dios nos confía. Ok, entonces yo creo que estamos respondiendo a algo que es muy, muy importante, que es, o sea, Dios sí quiere bendecir nuestro trabajo y entendemos que la razón por la cual Él quiere bendecir nuestro trabajo no solamente es para que podamos cubrir todas nuestras necesidades, que claro, porque así lo dice el versículo, pero que podamos compartir con otros. Ese sería el enfoque correcto, o sea, parte del propósito de la bendición para un trabajo es que aprendamos a pensar más allá de nosotros mismos. Creo que ahí, como decían, a veces está el error que solamente Dios bendice mi trabajo, pero porque yo quiero sentirme mejor, porque quiero que me vean como el mejor, quiero que la gente vea cuánto gano, quiero crecer, quiero muchas cosas, muchas ideas muy egoístas, pero el enfoque correcto es poder abundar en obras para con otros y también, pues como lo hemos aprendido en casa, que podamos usar lo que Dios nos ha dado, los recursos que Dios nos ha dado para la extensión del reino de Dios. Entonces, hemos respondido, Dios está interesado en nuestro trabajo, como ya lo dijiste, Padre. Él quiere meterse en cada área de nuestra vida. Él quiere meterse en la familia, en el área personal, en nuestros sueños, anhelos, pero también en el trabajo. ¿Por qué? Porque tenemos a un Dios que aunque respeta la libertad de cada uno, le gustaría o le gusta estar en cada área de nuestra vida, incluyendo el trabajo. Sí, porque él nos conoce y sabe que si tomamos las decisiones unilaterales a él, vamos a decidir mal. Eso fue lo que pasó en Edén. El hombre confiaba en lo que Dios había dicho y le iba bien. En cuanto desconfió de lo que Dios había dicho y probó hacer las cosas diferentes, le empezó a ir mal. Y está en toda la Biblia. Cuando involucramos a Dios, nos va mejor que cuando no, porque Él es sabio, poderoso, tiene un corazón bueno y busca lo bueno para nosotros. A veces nosotros buscamos algo bueno que es enemigo de lo mejor y Dios tenía algo mejor para nosotros. Entonces, Él quiere involucrarse porque ese fue el plan original en Edén. Él quería involucrarse con Adán y Eva en todas las cosas. Y la frase de ser llenos del Espíritu Santo en Efesios 5:18, literalmente con un significado más real, es ser controlados por el Espíritu Santo, ceder el control de nuestra vida al Espíritu Santo. Eso nos lleva a tener el poder de Dios a nuestra disposición. Si tú vas a usar lo que tienes de Dios para fines egoístas, entonces pues Dios va a ser, sabe que te va a hacer mal, pero cuando tú le cedes el control a Dios y tú colaboras con Dios en hacer las cosas que Él sabe que son mejor para nosotros, Él nos va a bendecir constantemente. Él quiere que pasemos por esta vida disfrutando el fruto de nuestro trabajo, a pesar de que es una situación de que la naturaleza en sí misma, el trabajo se suda, se desgasta, no era como antes del pecado. En medio de todo, la Biblia enseña varias veces que Dios quiere que disfrutemos, nos alegremos y tengamos gozo y alegría de recibir la paga de nuestro trabajo, usándola sabiamente. Luego están todos los mexicanos, ¿verdad? En la cultura mexicana, que gastaban todo el dinero un fin de semana en una parranda, en tomar. Entonces, Dios quiere que lo disfrutemos porque estamos viviendo unidos a Él. Muy bien, excelente. Y esto me surge a una pregunta que a veces podemos llegar a tener. Creo que muchas personas creen que Dios es poderoso para poder salvar, ¿verdad? Porque han puesto su confianza y dicen, Dios es mi salvador y todo eso. Pero a veces cuando se trata del área económica, el área del trabajo, que al final tiene que ver con el área económica, a la gente le cuesta creer que Dios
puede bendecir tu trabajo, que Dios quiere y puede bendecir tu trabajo, porque a veces dicen, me cuesta trabajo creer que Dios puede ser mi proveedor. ¿Por qué pasa esta mentalidad en la gente? Porque hemos visto que esto sucede luego en las personas. Madre, ¿nos pudieras ayudar a responder un poco esta pregunta? Yo creo que tiene mucho que ver con lo que decía Felipe al principio, de que hacemos una división de lo material, como que lo material es secular o es del mundo, ¿verdad? Y pues sí, lo material se usa aquí en el mundo, aquí se usa, ¿verdad? Pero con lo material se puede ser muy espiritual y se puede ayudar, ¿verdad? Entonces, yo creo que el pensar que, pues también hay un versículo, ¿no? Que habla de las riquezas injustas, porque les llama así a las riquezas de este mundo, ¿no? Porque son muy materiales, pero el asunto es que cuando llegamos a amarlas, pues se convierten en un Dios. Cuando las usamos, las podemos usar precisamente para adorar y servir a Dios, ¿verdad? Ayudando a los demás. Y yo creo que el Padre Celestial quiere ver a sus hijos bien. Yo creo que si un padre humano, ¿verdad? Como dice la Biblia, que somos malos, imperfectos, queremos ver a nuestros hijos bien, cuanto más el Padre Celestial nos quiere, ¿verdad? Ver bien y dar buenas cosas. Pero el punto es eso, cuidar el corazón, de no ligarlo, de no separarlo, de pensar que eso es del mundo, eso es malo, no. Eso me lo está dando Dios, pero para que lo use bien. Y de hasta cierto punto Dios lo usa para probar mi corazón. Y como decía Felipe, si en lo poco no puedo ser fiel, entonces hay algo mal ahí que detecto en mi corazón. Entonces voy al Señor, me arrepiento y le digo, ayúdame. Con esto que tengo, quiero honrar a Dios, quiero ayudar a mi familia, quiero disfrutar y quiero dar, ¿verdad? O sea, uno tiene que hacer la prueba, poco a poco, hasta que Dios le dé más y no le duela a uno dar más. Si tengo más, es porque quiere el Señor que dé más. No quiere solamente que yo suba de nivel en algo. ¿Cuál nivel? Más bien hay que seguir creciendo en generosidad hacia el Señor y hacia los demás. Entonces, porque pues Pero esta vida se va a acabar. si en lo poco no somos fieles, Exacto. Dios no nos va a dar lo mucho, va a estar No, tratando Dios con no nos lo va a dar, pero a lo mejor el a enemigo la sí. gente de conseguir en sus fuerzas y se aparta de Dios para Sí, conseguirlo haciendo cosas ilícitas, exactamente. cosas que no agradan a Dios, porque como Dios no se lo da y la persona está aferrada a tomarlo, ahora, ¿por qué no te lo da Dios? Porque no has aprendido a ser fiel y estar agradecido con lo que te da. Entonces, esas son las características que Dios quiere mejorar. En una frase que yo he compartido muchas veces, he dicho que Dios está más interesado en que nosotros crezcamos, nos parezcamos a Él, que en bendecirnos en esta tierra, porque la estatura, el nivel que tengamos de crecimiento nos va a llevar a tomar decisiones sabias, a cumplir su propósito y un día en la eternidad a tener más recompensa. Entonces, si estamos fallando en algún área, Dios va a ser reiterativo en corregirnos, en tratar con nosotros en esa área hasta que la superemos. Y la falla de nosotros es tomar un atajo a hacer cosas por nuestra fuerza, en nuestra capacidad, sin Dios, para conseguir lo que Dios nos puede dar. Pero Dios es más poderoso para darnos lo que nosotros podemos conseguir en nuestra fuerza con su bendición. Dice una porción, la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. Yo quería leer lo que dice Hechos 20:35, que es una frase que creo que todos conocemos, aunque tal vez no sabemos que está ubicada ahí en esta porción, que es palabras de Jesús citada en una parte que no son los evangelios. Es muy extraño que haya palabras de Jesús en otros libros, pero aquí el evangelista Lucas, que anduvo con Pablo cuando hablaba con los apóstoles y que indagó de los propios apóstoles por instrucción de Pablo para hacer este evangelio, el evangelio de Lucas y este libro, del libro de Hechos, escuchó estas palabras y las puso en su relato en Hechos. Dice Hechos 20:35. En todo les he enseñado, dice Pablo, que trabajando así se debe ayudar a los necesitados, lo que estamos hablando, que si te sobra y tienes sobreabundancia, sepas para qué es. Y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más dicha, más bienaventurado, más bendecido es el que da que el que recibe. Pero ese es un cambio de mentalidad. Así como se requiere el cambio de mentalidad para entender y creer de corazón que Dios no nos quiere padeciendo,
sino como un buen padre quiere que tengas en todas las cosas todo lo suficiente, como fue la porción que leímos en Corintios 9, entonces también debemos entender que la satisfacción verdadera no está en cuánto recibes, si te sacas la lotería, un premio, sino en ayudar a otros. Hay un nivel de satisfacción, de gozo y de alegría cuando tú ayudas a alguien significativamente y tu ayuda le causa un cambio a la persona que es mayor que el gozo que tú tienes de conseguir algo. Y lo dijo Jesús y él no se equivoca. O sea, él vino y murió por nosotros, pero hay gozo en su sacrificio. Cuando él resucitó, él tuvo gozo, tiene gozo, él está a la diestra del Padre, no lamentándose de haber muerto por nosotros, que fue doloroso, sino que tiene gozo porque ahora cambia las vidas ese sacrificio. Las personas que experimentamos su amor, al entender eso, rendimos nuestra vida y eso es causa de gozo. Esa es una cosa contraria a la mentalidad del mundo, que sea más feliz el que da que el que recibe. Pero es como los que nunca eran papás. Tú ya eres papá, Pipi, vas a ser de otro. Ay, híjole. Así es. Está la Cuando disciplinas a un hijo, yo te vi el otro día disciplinando a Ali, aunque realmente no le das duro, pero un día le vas a dar. Y los papás, ¿qué dicen, Pipe? ¿Qué decimos? Más me duele. A mí que a ti. Y los hijos no lo creen hasta que se vuelven papás y ellos tienen que corregirlo. Y siempre va a ser doloroso para un papá corregir al hijo. Igual esto, hay más dicha en dar que en recibir y eres más feliz cuando Dios te usa para ayudar a otra persona significativamente que cuando tú recibes regalos, premios, etcétera. Wow, pues yo creo que es muy bueno lo que estamos aprendiendo porque estamos, de alguna manera, no lo preguntamos así directamente, pero estamos resolviendo la pregunta del propósito de la bendición de Dios en el trabajo. O sea, si tú quieres que Dios te bendiga, la pregunta sería, ¿por qué quieres que Dios te bendiga? O sea, ¿qué vas a hacer con esa bendición? ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es tu motivación? Una fiesta, una parranda, voy a comprar 20 coches, pues no, o sea, no hay un propósito sabio. Claro. Sí. Sí, por eso dice Santiago que a veces no recibimos lo que pedimos porque pedimos mal, ¿verdad? Entonces, hay una porción de la palabra que dice eso, entonces es importante entender cuál es el propósito de la bendición. Y al respecto, yo creo que ya nos quedan unos pocos minutos para ir aterrizando todo esto. Me gustaría, porque esto creo que nos va a ayudar a introducir en lo que sigue de cómo es que Dios puede y va a bendecir nuestro trabajo. ¿Qué principios están en la palabra de Dios para bendecirnos? Porque desde Génesis hasta Apocalipsis vemos que Dios quiere bendecirnos. Vemos en la vida de Abraham, por el tiempo ya no tuvimos oportunidad de ir ahí, pero vemos que el propósito de Dios de bendecir, había un propósito en Dios para bendecir la vida de Abraham. Vemos en la vida de Job, ¿verdad? A pesar de todo lo que vivió, que había un propósito en medio de todo lo que vivió, que era bendecirlo, había un propósito detrás de eso. Pero ¿qué principios están en la palabra de Dios para que podamos ser bendecidos? Específicamente vamos a hablar ahorita en el trabajo. ¿Qué principios? Yo creo que ya mencionan algunos como el cambio de mentalidad, pero ¿qué otros principios hay? Que trabajes como para Dios. Eso también es complicadísimo. Todas las porciones en el Nuevo Testamento que hablan hacia los siervos, que eran los trabajadores empleados de aquel tiempo, aunque había el sistema de esclavitud, el consejo, que son 2 o 3 veces que se dice en el Nuevo Testamento, es que tú trabajes no para la persona que es tu jefe, diríamos en nuestros días, el patrón, el dueño de la empresa, tus socios, qué sé yo, si trabajas en el gobierno, tus superiores, sino que alcances a ver que al final tu trabajo es para Dios. Cuando tú haces de tu trabajo una actividad donde Dios va a ser glorificado, entonces Él va a bendecir el trabajo, porque si en tu trabajo lo estás bendiciendo, lo estás glorificando, pues lo atraes todavía más la bendición. Ahora, ser honesto, conducirte con la verdad, no robar, ser confiable, pues, lo normal, ¿verdad? O sea, queremos que Dios nos bendiga haciendo trampas y ahí está los ejemplos en la Biblia que no es el plan de Dios. Hasta que tú corriges esa actitud, entonces Dios te bendice. O Angélica, ¿qué otras verdades se te recuerdas que hay en la Biblia sobre esto? Bueno, el principal, el que dijiste, de hacerlo para Dios, creo que ese es de los principales. El ser diligente
el ser solícito. Yo creo que una persona que siempre está lista para hacerlo, o sea, no le tienen que decir, sino que se ofrece y lo hace, esas personas le caen bien a todo mundo y tienen lugar en todo el sitio, ¿no? Entonces, eso es muy bueno, tener el carácter del Señor, un carácter agradable, es muy bueno. Y la siembra, el sembrar, yo creo que eso nos bendice nuestro trabajo. De hecho, el mismo versículo que Pipe nos dio, que es el de Corintios, todavía tiene más que sacarle, porque en la PDT dice, el Corintios 9:9, dice, así como está escrito, el justo siembra sus bienes y da a los pobres Wow. y nunca deja de hacer lo que es justo. Yo creo Y que es que la Biblia dice que cuando le das al pobre, le prestas a Dios. ¿Y sí, quién va a decir que Dios no paga sus deudas? Entonces uno claro. no sabe. Bueno, Cada pero vez yo que... estaba ahorita usando el principio del justo siembra, o sea, de sembrar, que también está el de los pobres. La gente necesitada, siempre ayudar es bueno. Yo creo que hay muchos principios, ¿verdad? Pero principales, si tú siembras tus bienes, está hablando de sembrar, no semillas, aquí está hablando de sembrar bienes, o sea, está hablando de costales, está hablando de abundancia, hay que sembrar nuestros bienes, ¿verdad? Dar a los pobres, dice, y nunca dejar de hacer lo que es justo, o sea, lo que Felipe decía, de hacerlo para Dios. Yo creo que eso es muy bueno. Y otra cosa que nos puede ayudar mucho, que Felipe decía, de que muchas veces, si no nos bendice el Señor, nosotros lo hacemos a nuestra fuerza. Y yo creo que a veces le damos lugar al diablo, porque Sí. yo siento que a veces el Señor está probando nuestra confianza en Él y es como estar esperando a que Él abra una puerta. Y yo he aprendido, si no la abre el Señor, yo no puedo brincarme por la No ventana. derriba. A veces la derribas tú porque no la abre Dios y te va mal. Bueno, más bien yo no la derribaría, yo me brincaría por la ventana. Y tú la Ah. derribas, yo me brinco por la ventana. Entonces, yo creo que se trata de esperar a que Dios la abra. Si Dios abre la puerta, Lo nadie la sé. cierra, Uh-huh. nadie la cierra. Entonces, hay que esperar. Y hay tiempos bien complicados, donde tú estás haciendo lo correcto, estás sembrando, estás dando al necesitado, estás dando los diezmos, ofrendando, estás haciendo todo, pero no se abre la puerta. Entonces, si ya checaste todo, pues espérate que Dios la abra, porque si no la abre el Señor, te vas a desesperar y vas a brincarte y no va a haber la bendición, porque va a ser tu bendición y esa se añade tristeza. Mm. Esa El mucha enfoque tristeza. de la porción que nos diste, que no hemos salido de 1 Corintios 9, Está muy dice que buena. teniendo en todas las cosas siempre todo lo suficiente, abundemos para toda buena obra. Y las versiones que Angélica ha estado citando nos amplifican el entendimiento. Pero es que el trabajo tiene un problema específico cuando Dios te bendice, que tú llegues a amar más las bendiciones que Dios te da como su hijo y porque eres diligente y eres honesto y trabajador, que a Dios mismo. Y tú puedes empezar trabajando bien y glorificando a Dios y Dios te bendice, pero si Dios te bendijera mucho y haz de cuenta, dice la escritura en la parábola del sembrador, que a uno le dio el 30 por uno, a otro el 60 por uno, de diferente cosecha. Si te diera el 300 por uno, pues de repente es una abundancia que si tú no tienes guardado tu corazón, entrenado tu corazón y tu carácter para honrar a Dios, te vas tras la prosperidad y te puedes enamorar de la productividad, de la prosperidad, de que te va bien y empezar a creer, yo soy muy bueno, nadie es como yo, y dejar un ladito, y bueno, Dios me ayuda, pero soy yo, es mi inteligencia, es que yo reaccioné. Y ese es el peligro. A causa de eso, Dios insiste en esta porción, en la de que yo leí de Hechos y en otras, que siembres, que des, que ayudes a otros y que lo honres a Él para liberarnos de ese peligro enorme que es la raíz Sí. de todos los males, que se llama avaricia. La única forma de vencer la avaricia no es orando, no es ayunando, no es aprendiéndose de memoria todos los versículos al respecto a la Biblia, eso va a ayudar, sino es dando. La llave para no enamorarte de las cosas que Dios nos da y nos permite disfrutar, es dar. Por eso la Biblia reiterativamente Dios nos dice, da al pobre, siembra, el justo siembra, participa en toda buena obra,
bendice la obra de Dios, que haya alimento en su casa, que nada falte, para que tu corazón sea libre de ser desviado tras las cosas buenas, pero que no son Dios, y a veces te va tan bien. La otra manera de que Dios guarda nuestro corazón cuando somos hijos de Dios es que vengan las rachas difíciles. Y yo creo que todo hijo de Dios tiene que pasar por rachas difíciles, y es Dios, porque son los desiertos donde no tiene uno todo. Pero Aprende, eso también hermano. ayuda, eso ayuda a guardar el corazón y a valorar. Todos necesitamos pasar por ahí, una situación económica. Y yo nada más quiero comentar, así como hay primaveras, hay inviernos. Entonces, a veces hay abundancia. Y en la vida de José sucedió en los 7 años de abundancia y los 7 años de escasez. Siempre ha habido escasez en la tierra, siempre ha habido abundancia. Y yo creo que el Señor nos permite tener tiempos de abundancia y, como dice Felipe, guardar nuestro corazón al dar, porque si no, pues en el tiempo de escasez vamos a hacer barbaridad y media, ¿sí? Pero el tiempo de escasez también es muy bueno. Y hay Pero, que por ejemplo, cuando Angélica menciona que a veces haces todo bien, y sí, ¿verdad? O sea, no es que tú estés presumiendo y no está como que sucediendo nada, tal vez estás sembrando para un tiempo de escasez. A lo mejor tú estás muy ajustado, pero viene un tiempo en el futuro de verdad, escasez hacia todos, pero porque tú sembraste y no te cansaste de hacer el bien, va a haber una cosecha que tú vas a recibir que otros no. Entonces, esa es la importancia de seguir haciendo lo bueno o lo que Dios dice en la dificultad, en el desierto, porque a lo mejor no vas a cosechar como tú quisieras rápido o de la forma que tú quisieras, pero Dios, que es sabio, no se queda sin traer la cosecha de tu siembra. Es una ley que es propia de su fidelidad cumplir. Si la cumple con los que no son cristianos, ¿cómo no la va a cumplir con sus hijos? Claro, wow. Pues se me ha hecho increíble, la verdad, todo lo que hemos estado hablando, y yo le quiero hablar a los que nos están viendo y escuchando, y yo espero que hayan tomado nota, porque hay muchas verdades y principios que son muy prácticos, porque el eslogan de este podcast es: la palabra de Dios es para vivirla. Y precisamente estamos desglosando cómo es esto, ¿no? Cómo podemos llegar a ser bendecidos, qué principios podemos poner, qué dice la Biblia, y rompiendo verdades, o bueno, mentiras más bien, y afirmando verdades, cambiando nuestra mente, hasta saliendo animados de que aun cuando hay momentos difíciles, pues Dios nos está preparando en esos tiempos para que, haciendo lo correcto, como dice Gálatas, no nos cansemos de hacer lo que es, de sembrar lo que es bueno, porque a su tiempo cosecharemos si no desmayamos. Pues increíblemente el tiempo ha avanzado, el tiempo ya se está acabando, ¿verdad? Y en este nuevo formato ha sido pues toda una experiencia muy padre, pero yo creo que sería muy bueno despedirnos, cerrando quizás con un último pensamiento y luego pedirle a nuestro director, a mi padre, que nos pueda bendecir para cerrar este podcast. Así que un último pensamiento acerca de esta verdad: Dios quiere bendecir mi trabajo. Un último pensamiento. lo digo. El pensamiento que se me viene es, como estábamos viendo el versículo, que Dios nos quiere bendecir, como dice la Escritura, con más de lo que yo necesito para poder darles a los demás. Nos podemos quedar con la mentalidad de que si no tengo más de lo que necesito, entonces no doy. Ese sería el otro error, ¿verdad? Porque siempre hay alguien que tiene menos que yo. Entonces, siempre voy a poder dar. Yo puedo decir, es que tengo muy poquito, pero si tengo, de eso que poquito que tengo, debo de dar. Entonces, yo creo que tenemos que aprender de nuestro Padre Celestial, que Él siempre nos da, ¿verdad? Y nosotros tenemos que aprender a dar, aún de lo poco que tenemos, como lo habla la Escritura, de la escasez que a veces podemos decir, entre comillas, que tenemos, porque Dios nunca nos dejará sin comer y sin techo. Es su promesa. A lo mejor no voy a tener el techo más lujoso o la comida más lujosa, pero siempre tendré un taquito o algo y podré compartir con alguien. Entonces, que no digamos que no tenemos nada, porque siempre hay algo para Sí. compartir.
Buenísimo. Pues yo creo que eso habla mucho también de la cuestión de la generosidad. El ser generoso no es el que tiene mucho y que da de lo que sobra. El que es generoso es el que, aún teniendo poco o lo justo, puede Claro, desprenderse de eso para bendecir a alguien más. La generosidad así no es. tiene nada que ver con el tener mucho o poco. Más bien la Ujú. generosidad es el camino o una preparación para que Dios pueda depositar en nosotros más de lo que nosotros pudiéramos Así es. imaginar. Pero bueno, muy bueno, madre, muy bueno. Adelante, padre. Pues un último pensamiento sería que es una batalla cambiar la mente. Sí, Es una batalla. O sea, podemos escuchar este podcast y a mí me costó mucho trabajo disasociar eso de lo secular y lo espiritual de veras, y yo creer que por ser pastor tendríamos que vivir pues causando como lástima, confundiendo la humildad con semipobreza y no creyendo que yo sé que yo no voy a ser millonario, digo, solo que Dios tuviera un plan reiterativo y me hablas, pero no vamos a tener por qué vivir con necesidad, porque servimos a un Dios generoso, a un Padre rico, vamos a llamarlo así, y que si nos da sabiduría para administrar y somos nosotros íntegros y fieles en lo que Él nos da agradecidos, nos va a ir poniendo sobre más. Que peleen contra la mentalidad de escasez, pobreza, el fatalismo de que nací pobre y así voy a morir pobre, pero honrado. Todo eso no es tan fácil. Es la llenura de la palabra y confiar en Dios para creer que Él te quiere bendecir, pero como dice Angélica, con propósito. La bendición debe ser con propósito. Y cuando Dios te da mucho, está pensando en ti, claro, tu familia, está pensando en otro que tú vas a ser instrumento para bendecir, está pensando en su iglesia y su obra, en misioneros, en tantas formas de que se puede ayudar hoy a que más gente conozca a Jesús. Pues sí, yo ese será mi pensamiento, que no dejen de batallar, de luchar, de pelear para cambiar la forma de pensar, y sí. eso solo porque abrazamos la palabra como la verdad y desechamos lo que hemos aprendido si no se apega a la palabra. Padre, te damos gracias por lo que hemos escuchado de una porción tan sencilla de tu palabra, pero muy poderosa. Ahí dice, tú dices que tú quieres darnos siempre en todas las cosas, en la colegiatura, en la gasolina, en que si el seguro del coche, que un baño que se descompuso o ya creció la familia, otro cuarto, en todas las cosas, todo lo suficiente. Eso es obvio que no quieres que pasemos hambre o necesidad de las cosas básicas, sino que tengamos en todas las cosas siempre todo lo suficiente, que esto lo abracemos, que sepamos que tú eres un padre que es bueno a pesar de que también nosotros fallamos, pero no porque fallamos tú dejas de ser bueno, tú no cambias, aunque nosotros fallemos, y es tu amor y tu bondad la que nos mueve cuando fallamos a decir, ¿cómo puedo pagarle mal o reaccionar mal a Dios que me trata bien aun cuando yo fallo? Padre, gracias porque desechamos la mentira que hemos como mantenido ahí escondida o guardada en el corazón. Tú quieres bendecirnos en todas las cosas a través del trabajo. Requieres la obediencia en el trabajo para que sea el medio que tú usas para bendecir, multiplicar, proveer, pero también te pedimos sabiduría, que toda persona que está conectada viendo esta transmisión, este podcast, viendo este episodio, alguien le comentó, sea impactada para que tú nos des sabiduría, te la pidamos a ti para usar correctamente en los recursos económicos que nos das y que cuando tengamos esos saldos, esos excedentes, lo suficiente y un poco más, podamos tener la dirección tuya para usar. Nada de malo tiene que tal vez tomemos una vacación que no tomábamos, arreglemos algo en la casa, compremos algo nuevo, pero también abrimos nuestro corazón Sí. a ayudar a otros y hacer de bendición a otros. Gracias porque tu palabra es luz en días de tormenta y oscuridad, que nos ayuda y nos alumbra para llegar a un destino bueno con seguridad. Amén. Amén. Amén, pues qué increíble podcast y bueno, en esta nueva manera de vivir el podcast, el Team Análisis Bíblico Podcast, esperamos que haya sido de mucha bendición para ustedes. Recuerden que el propósito de este podcast es entender la palabra para poder vivirla, porque la Biblia es para vivir. Para vivir. Así es. Y Así que para eso también necesitan comprar Biblias y regalar.
Es Compre, correcto. Es que mi mamá regalen. ama la palabra. Todos amamos la palabra, pero ella es una Biblia andando. Un afán. Así es. Entonces, aprovechemos esto que estamos aprendiendo para vivirlo, practicarlo y compartirlo con alguien más. Y recuerden, compartirlo, suscribirse al canal, suscribirse al podcast y seguirnos porque eso nos ayuda a llegar a más personas y tener un mejor alcance. Esperemos que haya sido de mucha bendición para ustedes y nos estamos viendo en próximos podcasts. Hasta luego. Gracias por acompañarnos este día y ser parte de esta familia del podcast. Ayúdanos a compartirlo con tus familiares, amigos y seres queridos. Si este episodio te ha bendecido, nos ayudaría mucho que nos escribieras una reseña o nos dejes un comentario en cualquier plataforma que nos estés viendo o escuchando. También puedes ayudar a que este podcast siga siendo una bendición a otros donando, por lo que te dejamos el link para que lo puedas hacer en la descripción de este episodio. Tus donaciones marcarán una diferencia en miles de personas. Repasa tus apuntes y busca ponerlos en práctica porque la palabra de Dios es para vivirla. Nos vemos en el próximo episodio.